Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Camino Marcial, el podcast. Vamos a comenzar con diciendo de que ven el background. No tengo el background ITF, es que vamos a hablar puramente ITF, estrictamente taekwondo tradicional ITF. Y en esta ocasión quiero hablar del Junior Black Belt. Del Junior Black Belt. Y el Junior Black Belt es algo que está documentado en la enciclopedia del taekwondo, pero aún así es de esas cosas que a nivel internacional no hay consenso y no entiendo el por qué, porque hay cosas que no están muy bien documentadas y pueden pasar ese tipo de cosas, pero en este caso está en la enciclopedia de taekwondo. Usted va aquí, a ver si se ve, si se ve aquí. Enciclopedia del taekwondo, enciclopedia del taekwondo, y va a encontrar lo que dice, eh, lo que dice acerca del Junior Black Belt. Si vamos por aquí, vamos a darle un screen share y vamos a ver esto que tenemos aquí. Y este es la condensada del 96 en la página 373, en la página 373. Y estamos en la parte donde habla del significado de los colores. Y vamos a empezar aquí arriba. Dice, estos colores no han sido escogidos arbitrariamente, o sea, que tienen una razón de ser, no fue a lo loco. En realidad, están ligados con la tradición. Los colores negro, rojo y azul representan los diferentes niveles jerárquicos durante la dinastía de Koguryo y Sila. El cinturón, y está aquí viene la parte, el cinturón mitad blanco, mitad negro, se utiliza para los cinturones negros juniors o juveniles. Miren esta parte aquí. Estos colores no han sido escogidos arbitrariamente. ¿Ok? El cinturón, y volvemos acá, el cinturón mitad blanco y mitad negro se utiliza para los cinturones negros junior. Y esta es la página 373 de la enciclopedia del taekwondo. Tengo aquí un PDF de la enciclopedia del taekwondo, buscando por acá para que vean la carátula y sepan exactamente, pues, ven aquí, es de la edición en castellano, 96, enciclopedia del taekwondo. Okay. Bien, sin embargo, yo voy aquí a Google, hago el ejercicio rápido, pongo cinturón negro junior ITF. Pongo esto, vamos a poner imágenes y mira lo que salga. De hecho, vamos a poner taekwondo, que nos salga específicamente taekwondo. Y si ven, y si ven, esto es lo que sale. Sale un cinturón negro, tenemos por aquí un cinturón negro con una línea blanca. Y otra imagen acá, un cinturón negro, y cuando vamos, vemos todas las opciones, línea blanca en el medio. Línea blanca en el medio, lo que va a encontrar. Y y si volvemos al 37, a la página 373, el cinturón mitad blanco, mitad negro. Se utiliza para los cinturones negros juniors. Y esto lo va a encontrar en cualquiera de las enciclopedias, o esta es del 96, pero lo va a encontrar en la del 99, en la del 95, hasta en la del 2004. Va a encontrar en los 15 volúmenes del 99, del 2008. No veo el porqué. Entonces, nada, con eso dicho, el cinturón negro juvenil de ITF es esto, es no un cinturón negro con una línea blanca en el medio. Usted puede usar el que usted quiera, claro está, eso no quita, pero lo encuentro cómico
Cuando estas personas hablan de que quieren seguir el legado del general, y el legado del general no es solamente técnico, sino es estructural, filosófico. Y en el sistema de rango, como ves, fue escogido diligentemente con un propósito y no veo la razón, una razón válida, una razón con peso para tener que cambiar el cinturón negro juvenil. Aquí yo lo tengo, no tuve ningún problema en conseguirlo, no sé. Ah, que el otro es más común, se consigue más común, es más. Sí, pero tampoco este que yo lo tuve que mandar a buscar a Martes, yo tuve que mandarlo a buscar a Júpiter. Se consigue, así que si un jibarito como yo de Puerto Rico puede conseguir este cinturón mitad blanco, mitad negro sin problemas, no entiendo por qué la ITF, algunas de la ITF, porque no voy a decir que son todas, pero algunas de la ITF escogen el cinturón negro con una línea blanca en el medio, que es algo que va totalmente en contra de lo que nuestro fundador nos, nos dice, nos dejó en el libro, que era mitad blanco y mitad negro. Así que si usted no sabe dónde conseguirlo por alguna razón, se puede comunicar conmigo, se comunica conmigo y yo le hago llegar la información para que pueda conseguir usted mismo estos rangos. Hay personas que no lo saben por alguna razón, pues para eso está el camino marcial, el podcast para de alguna manera poder ayudar a todos esos artistas marciales de alguna manera u otra, en este caso los taekwondoines de ITF, a que puedan primero conocer si no conocías de que el cinturón negro juvenil es mitad blanco y mitad negro, no una línea blanca en el medio. Ahora, ¿qué es juvenil? ¿Qué es junior? Pues ya ahí sería tema para otro vídeo, pero lo que sí puedo decir que los juveniles, hay diferentes categorías de juveniles, hay prejuveniles. En un newsletter, que después cuando yo lo consiga lo puedo compartir con ustedes, en un newsletter habla, algunas veces habla hasta 12 años, hasta 13 años, hasta 14 años, dependiendo. Pero lo importante es que cuando vaya a dar un rango en la edad mínima para ser negra, sea 10 años, 11 años, ya sabe que tiene que ser el rango mitad, o sea, debería ser el rango mitad blanco, mitad negro, que es el que dice el fundador de Taekwondo en su libro que debemos usar. Ya luego de segundo dan en adelante no se usa ese rango, el rango juvenil solamente es primer dan, este rango juvenil solamente se usa para primer dan, no para segundo. Y después que salen de ese tiempo de juvenil, pueden hacer la transición a un cinturón negro regular, sin problema, pero sería hermoso que ya que nosotros tenemos ese taekwondo tan estructurado, pues todo lo pudiéramos usar, pero no es el caso, no es el caso. Así que nada, quizás para muchos eye-opener, porque aunque está escrito en la enciclopedia, conozco mucha gente que no lo sabe, no lo sabía, no lo sabía. Por alguna razón no lo sabía, los instructores, los maestros no lo mencionan. Yo fui a un campeonato mundial una vez y sí los vi de nuestra ITF y sí los vi, lo estaban usando y eso me llena de orgullo de que están siguiendo el legado general, no solamente en lo técnico, sino también en lo estructural. Pero en otros campeonatos mundiales, pues no lo veo que lo usan. Ya ellos tendrán sus razones, pero como dije, pueden tener una razón. Ahora, la razón, qué tan, qué tan fuerte sea la razón para poder cambiar algo que el fundador dice, pues ahí no sé, porque lo único que pudiera pensar es que es más fácil conseguir la otra, pero como dije, yo soy un don nadie de un boricua aquí en Puerto Rico que lo pudo conseguir, no sé cuál es la situación a que no puedan usarlo. Así que no veo razón para no usarlo. Y, y como muchos de nosotros, hay muchos cambios que a veces hacen modernos las ITF, hacen unos cambios que son contrarios a lo que decía el general o lo que dice el libro. Muchos de nosotros pues nos mantenemos siguiendo el legado del general sin esos cambios, aunque si voy a hacer una competencia con X ITF, pues tengo que seguir sus reglas y lo hago para esa competencia, pero en cuestión de mi club, trato siempre de seguir el general, la enciclopedia y sus enseñanzas
Si algo está plasmado bien claro, como lo enseñé, este rango que no hay duda que es este, pues este es el que vamos a estar usando. Aunque el ITF me pida en un futuro que tengo que usar el color naranja para los juveniles en las competencias, pues haremos eso en sus competencias, pero en mi doya, en mi gimnasio, vamos a estar usando el que dice el General Cho, el que dejó escrito y plasmado en su enciclopedia. ¿Eh? Así que nada, espero que hayan aprendido esto a los que no lo sepan. Esto no es para que salgan corriendo y digan, ay, ¿qué estoy haciendo? Y están diciendo al instructor, no me dijiste esto, lo otro, no, no, no es para tanto, pero ya saben que, pues, si no lo sabían, que el cinturón juvenil es mitad y mitad, y lo dice la enciclopedia, no se lo inventó Castillo, no se lo inventó ICAM, no es un capricho, está documentado y ahí está para récord forever and ever de por vida, de que el general nos dejó escrito en su libro que quería mitad blanco y mitad negro para el cinturón negro juvenil. Así que nada, los dejo con eso. Nos vemos en otro momento. Gracias por seguirme como siempre. Acuérdense de darle a la campanita, darle share, darle el dedito. Comparte esto con todas tus amistades que entiendan que esto le puede ser beneficioso. Y acuérdense de suscribirse para que se añadan a la comunidad marcial, a la comunidad del Camino Marcial y de ICAM para seguir haciendo estos videos y seguir compartiendo con ustedes lo que tanto amamos en nuestra vida, que son las artes marciales. Así que los veo en una próxima ocasión. Yo soy el Castillo desde Puerto Rico. Nos vemos en la próxima. Chao. Taekwondo.